Hola, soy Miriam de Guardia. Te invito a que compartamos Ficha Médica, consejos prácticos para la salud, a través de señal Wi-Fi por la 91.3. Bueno, siempre hay temas súper importantes para analizar y en Ficha Médica le contamos a los nuevos oyentes que tenemos temas de distinta índole, haciendo más que nada la prevención primaria de la salud, que es súper importante, consejos prácticos para mejorar la salud en cada una de las enfermedades que tenga, enfermedades de base y todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo también, porque hoy parece que después del coronavirus está todo interconectado y alguien que viene en un crucero se lleva el hantavirus y se produce un montón de cosas. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Exactamente, hoy vamos a hablar de esto, de lo que es noticia, como sabrán todos que salió en distintos medios, digamos, redes sociales y medios de comunicación, que a través de un contagio de un pasajero de un crucero que se contagió de hantavirus y hubo un brote dentro del crucero, y este crucero iba hacia Europa, con lo cual se emitió una alerta importante y hubo un poco de, entre comillas, digamos, pánico de que se extendiera. La Organización Mundial de la Salud ya negó que haya una pandemia de hantavirus, una gran propagación, como para tranquilizar también, porque es una enfermedad que es endémica en América Latina, pero que es ajena a lo que es el continente europeo, ¿no? Uh-huh. Vamos a recordar un poquito que es una enfermedad que es transmitida por un virus, ¿sí? El virus del hantavirus, de la familia Punxsutavirinae. Hay muchos subtipos de virus. Uh-huh. El que recorre nuestra región es principalmente el virus Andes, pero también hay otras cepas, que una es diferente a la del norte de la Argentina, que es parecida a la que hay en Bolivia y en Perú. Las medidas de precaución que tenemos que tener, que es lo más importante, que habitualmente, sobre todo, el ratón colilargo está en nuestra zona, está distribuido en toda la provincia de Buenos Aires, y es una enfermedad endémica, así como lo es también la fiebre hemorrágica. Claro. Que uno tiene medida de prevención, en este caso con la vacuna, pero el hantavirus solamente son medidas preventivas. No hay todavía una vacuna para el hantavirus. Exactamente. Entonces, con lo cual, nuestro comportamiento involucra un gran compromiso para evitar esta enfermedad. En la mayoría de los casos, como la mayoría de las enfermedades virales, son casos leves, pero existen los casos graves. Las medidas de prevención son las que han escuchado en los medios, ¿sí? Que si uno va a limpiar un galpón o a trabajar, usar un barbijo, como el que usábamos en la pandemia. Obviamente, ventilar el espacio media hora antes de entrar al espacio a trabajar o a limpiar. Si uno tiene la idea de barrer, la idea es barrer con agua o hacerlo con algo húmedo para evitar movilizar las partículas, porque el virus permanece en las heces y en el pis del roedor, y esto, una vez que se seca en la superficie, cuando uno barre, se levanta la partícula de polvo junto con el virus y uno sin querer lo inhala. O si manipula sin guantes y después no hay un lavado de manos, con lo cual volvemos que el lavado de manos es importante antes de comer, después de ir al baño y obviamente después de hacer alguna tarea que implique tocar materiales que estén sucios o altamente contaminados. Entonces, volvemos al lavado de manos, que debe durar 30 segundos, colocándonos agua, jabón, frotando tanto las palmas como el dorso. Y lo ideal, obviamente, es trabajar sin pulseras y sin anillos para evitar acumular bacterias en esas zonas, bacterias y virus, ¿no? Que esto es un virus en este caso. El contagio persona a persona está descrito sobre todo en la cepa que circula en nuestra zona. No es lo más habitual, no es lo más frecuente, pero sí la persona que está infectada puede eliminar virus a través de la orina y de la materia fecal y de sus secreciones, como la saliva. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Si esta persona que se contagió va al baño, yo voy al baño, toco y no me lavo las manos, probablemente ahí me contagie y no por la vía respiratoria, que es lo que a uno más temor le da. Que preguntan, ¿entra por el aire? No entra por el aire el virus, claro. ¿Sí? Sino cuando uno tiene contacto con estas secreciones, y ahí es donde se produce la infección. También es muy importante porque el ratón colilargo, que es un ratón, el común, sí, digamos. Una lauchita. Porque viste que dicen el ratón colilargo y es como que si fuera una especie de ratón distinta a la que estamos acostumbrados a ver nosotros, y está en esta zona. Exactamente. Es más, el año pasado hay casos de hantavirus, que habitualmente como no son brotes, se emiten alertas en las zonas que hay. El año pasado hubo algunos casos en la zona de Capitán Sarmiento,
pero por ahí tal vez uno lo sabe porque está en la cuestión Claro. de salud y con otro profesional. Te llegó la alerta de región de que hubo un caso en esta localidad, otro caso. Es una enfermedad que no aparece nunca y ahora hubo sorpresivamente un brote. Todos los años hay casos en algunas zonas en particular. Bueno, ¿sí? se confirmaron ya 102 casos en la República Argentina, más allá del brote que trajo la noticia a las pantallas, porque parece que el crucero fue el disparador y en la Argentina ha habido casos de hantavirus. Son 102 los casos confirmados en todo el país durante esta temporada, y en la provincia de Buenos Aires están confirmados 43 casos. Es lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación ahora, en el último informe epidemiológico. Por eso, no es una enfermedad que esté ajena y que es algo que nos sorprenda, sino que es algo que está permanentemente y que uno, digamos, como profesional, porque los cuadros más comunes son fiebre, malestar general, que uno lo puede confundir con un síndrome gripal, Claro. ¿sí? O una virosis, como cualquier virosis, que tienen síntomas comunes, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y un malestar general, y queda ahí la enfermedad y el cuerpo resuelve el cuadro. La minoría de los casos se transforman en situaciones graves, que llevan al fallo respiratorio Claro. y al fallo cardíaco. Falla el corazón y eso conlleva que también fallen los pulmones, que se llenan de líquido. Y no hay tratamiento, el tratamiento es el sostén. Habitualmente el paciente pasa a terapia intensiva y nosotros le damos el sostén que necesita hasta que sus órganos se recuperen, ¿sí? Obviamente puedo llevarlo a la gravedad del cuadro, ser mucho más grave y el paciente fallecer, que no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, repetimos, para no alarmar y no generar pánico, son casos banales, ¿sí? Con un cuadro viral que el paciente lo resuelve espontáneamente sin medicación más que algún analgésico o medicación para sortear los síntomas. Estamos en la consulta médica en esta tarde de miércoles. La tenemos nuevamente a la doctora Miriam de Guardia con nosotros en los estudios de la radio de Carabelas, hablando de esto, del hantavirus. Al haber pocos casos, hay poca investigación también, por eso no hay vacuna. Es que en realidad, al ser un virus que tiene tantas variedades, es más difícil a veces de generar una vacuna. En realidad también, obviamente que todo esto va acompañado de una parte de la industria, ¿no? Claro. Acá se logró la vacuna de la fiebre hemorrágica, pero bueno, porque hubo una persona de este país que Claro. se dedicó a buscar y tratar esto, pero para evitar la propagación en nuestro medio. Como no afecta mundialmente a todos, por ejemplo, como la gripe, Claro. tal vez los laboratorios ponen menos dinero para poder generar una prevención con una vacuna. ¿Y hay una diferenciación entre el mal de los rastrojos y el hantavirus o es algo parecido? No, el mal de los rastrojos sería la fiebre hemorrágica, Ajá. ¿sí? Que también existe en nuestro país, en América Latina y en África también. Repitamos los síntomas y los cuidados para que, obviamente, hay que desmalezar los lugares, no dejar que se acumulen chatarras, cosas, que es lo que hace la propagación y que esté la laucha, digamos. Por supuesto, repitamos, ventilar los ambientes donde están cerrados y sospechamos que puede haber roedores, ¿sí? Entrar después de media hora, utilizar barbijo y guantes para realizar trabajos en estos espacios que uno sospecha que va a haber roedores. Mantener el domicilio cerrado, los lugares donde hay alimentos, ¿sí? Protegidos para evitar la circulación también del roedor. Y obviamente el lavado de manos es muy importante, y el lavado de superficies, ¿no? Claro. Digamos, de la cocina. Y el lavado de manos, después de hacer un trabajo, voy a trabajar en el garage, en el galpón, me lavo las manos después. Una vez que yo entro a mi casa y voy a preparar un mate, a preparar algo, me tengo que lavar sí o sí las manos. Es la única forma de prevenir el barbijo, si voy a exponerme, y el lavado de manos frecuente y el lavado de superficies. Ahora, qué barato, ¿no? Es no llevar... Y obviamente controlar la plaga, o sea, Claro. controlar el roedor. Claro, qué barato que es poder prevenir eso, porque agua y jabón y el lavado, estás previniendo un montón de enfermedades e infecciones, ¿no? Que el ser humano a través de las manos puede llegar a contagiarse. Exactamente, son medidas simples, sencillas, que uno tiene que tener en cuenta siempre. A veces uno se relaja, como pasa habitualmente, y bueno, va a limpiar un galpón o entra sin la protección adecuada y puede suceder esto. Puede uno contagiarse y no tener, digamos, y haberlo evitado de una forma muy sencilla y muy simple.